con la presentación. Muy bien. Déjenme ubicar por acá. Déjenme ubicar esto por aquí. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a revisar el tema de epilepsia, ¿sí se escucha con claridad? ¿Sí? Ok. Tenemos que tener dos tipos de abordaje, ¿no? Por un lado, el abordaje de la primera crisis. El paciente nunca antes había convulsionado y tiene una crisis por primera ocasión. Dentro de los exámenes complementarios que tenemos que hacer, por supuesto, es un examen de sangre. Ya más adelante, en la siguiente diapositiva, está puntualizado cuáles son los exámenes mínimos que deberían de haber, pero entre estos, una biometría. Recuerden que puede ser parte de una neuroinfección, una primera crisis. Glicemia, ahora con el uso de los glucómetros de capilares, nos permite tener un diagnóstico de hipoglicemia o de hiperglicemia en pocos minutos, en pocos segundos incluso, trastornos del sodio, del amonio, de urea, creatinina, es decir, todo lo metabólico que nos pueda descompensar y generar una crisis por primera ocasión. Exámenes de orina cuando nosotros sospechamos de la exposición a alguna droga, sobre todo cocaína o alguna droga estimulante que pueda haber generado crisis convulsivas. Determinación de prolactina no es para todos los pacientes, es sobre todo para aquellos pacientes en los que dudamos si es que fue una crisis tónico-clónica generalizada o si es que ha sido una pseudocrisis, como se los había comentado con anterioridad. La tomografía sin contraste de cerebro, ese es el estudio de imágenes que se hace como para revisar una crisis por primera ocasión. Recuerden que dentro de las cosas o de las patologías que nos pueda dar convulsiones, ya vimos en las diapositivas previamente, están la enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, los hematomas subdurales, epidurales, la presencia de abscesos, de tumores, tal vez la presencia de alguna masa que ocupa espacio, es decir, cualquier alteración en la estructura del cerebro que nos pueda sobre todo afectar lóbulo temporal y lóbulo frontal. Aunque de manera general, no importa dónde se encuentre, en cualquier lugar pudiera generar una crisis, pero esos son los dos sitios más epileptogénicos que tenemos en el encéfalo. El estudio de cefalorraquídeo también se lo puede realizar, pero no es un estudio de rutina, es decir, no es que a toda paciente con una crisis por primera ocasión vamos a hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo. Específicamente cuando sospechemos de neuroinfección, sea esta encefalitis o meningitis, o cuando tenemos que revisar si es que el paciente ha tenido o no una hemorragia subaracnoidea. Existen ocasiones en las que ante la alta sospecha de hemorragia subaracnoidea, es decir, la cefalea más intensa de la vida que el paciente describe, y una tomografía normal, es decir, que no vemos evidencia de sangrado, eso es considerado, si es que fuera hemorragia subaracnoidea, un Fisher 1, es decir, que la tomografía es normal. ¿Cómo sabemos si es hemorragia subaracnoidea? Haciendo una punción lumbar y poder corroborar o descartar de que se trate de esa situación. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos el abordaje de los exámenes que se tienen que realizar en un paciente de crisis convulsivas por primera ocasión. Otro escenario es aquel paciente que ya ha tenido crisis previamente y que más bien vamos a investigar las causas de la epilepsia. Es decir, tuvo una crisis hace un mes y ahora nuevamente presenta una crisis aparentemente no provocada. ¿Qué vamos a hacer? Un estudio de resonancia magnética nuclear con las características que ya les indiqué. Tomó una resonancia magnética simple, con contraste, con angioresonancia y con una secuencia en FLAIR en un corte coronal. Ya se los dije inicialmente. El electroencefalograma como un estudio o como el estudio pues más sensible para poder ver cuáles son las descargas, dónde se encuentran, cuál es la propagación de la crisis, etcétera.
un video electroencefalograma y de monitoreo, porque recuerden que dentro de las limitaciones del electroencefalograma es que si nosotros hacemos un electroencefalograma interictal, es decir, en el periodo en el que no se han presentado las crisis, puede ser que sea anormal, como puede ser que sea normal, y no nos descarta las convulsiones. Es como lo que ocurre cuando hacemos un electrocardiograma en un paciente con una arritmia paroxística. Yo puedo hacer ese electrocardiograma y me puede evidenciar la arritmia, o puede no evidenciármelo porque no, yo estoy como pescando en el momento en el que ocurrió. Por eso a veces es importante extender el estudio y hacer un electroencefalograma de 24, 48 e incluso 72 horas de registro acompañado de video monitoreo. En situaciones puntuales, espectroscopía, también en situaciones puntuales, y no es lo más frecuente, un PET, una tomografía por emisión de positrones, y por supuesto estudios genéticos cuando el paciente pues tiene antecedentes de otro tipo de alteraciones o manifestaciones en otros órganos que nos puedan sugerir alteraciones congénitas. ¿Ya? Entonces, esto de manera general. Voy a centrarme en este momento a la biometría, a los exámenes de laboratorio para puntualizarlos. De los exámenes de laboratorio, biometría hemática completa, la determinación de glucosa, de amonio, de sodio, calcio, magnesio, nitrógeno ureico, los niveles séricos de anticonvulsivantes. Esto se los hace en aquellos pacientes ya con diagnóstico de epilepsia que están en tratamiento y de pronto comienzan a convulsionar y no sabemos qué ha pasado. Dentro de las cosas que hay que revisar son los niveles séricos de los anticonvulsivantes. Podemos obtener niveles séricos de la mayoría, de fenitoína, de carbamazepina, de ácido valproico, de lamotrigina y de levetiracetam. Son de los 5 anticonvulsivantes que por suerte son los que más frecuentemente utilizamos. Podemos obtener niveles séricos porque pueden ocurrir varias cosas. Que el paciente no esté tomando con regularidad su medicamento, que exista algún mecanismo que impida la absorción, por ejemplo, que esté tomando muchos antiácidos, que esté tomando magaldrato, que utilice altas cantidades de omeprazol y ranitidina, es decir, que hagan que cambie un poco el pH y que eso evite la absorción del fármaco, o que se metabolice con mayor frecuencia. Y al haber un metabolismo más frecuente de los medicamentos, pueden disminuir los niveles séricos y por lo tanto el paciente puede convulsionar. A veces también al mezclarlos con otro tipo de medicamentos podemos generar algún tipo de interacción y disminuir el nivel sérico. La oximetría de pulso y la determinación de los gases arteriales. Actualmente con el uso del oxímetro de pulso a veces ya no es tan importante de manera inicial hacer gases arteriales porque ya con el oxímetro podemos saber cuánto está saturando la persona. Y por otro lado, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que de pronto convulsionen, allí sí es fundamental hacer la gasometría, porque recordemos que en estos pacientes el problema no es la hipoxemia. El problema es la hipercapnia, es decir, el acúmulo de PCO2. Y no existe pues un dispositivo que vea ese acúmulo de PCO2, sino que es a través de los gases arteriales, hacer la gasometría. Otro punto que es importante, que es interesante, es realizar la titulación de CPK. Esta es una enzima muscular que cuando existen muchas contracciones, ustedes recordarán esas contracciones o esas posturas tónicas, cuando existen posturas tónicas sostenidas o movimientos clónicos muy frecuentes, pudiera incluso haber destrucción muscular, incrementándose los niveles de CPK y en ocasiones generando obstrucción de los túbulos renales con acidosis metabólica. Estamos hablando de una situación extrema, por ejemplo, un estatus convulsivo. Este escenario de CPK alta, acidosis metabólica, tubulopatía,
tal vez lesión renal o insuficiencia renal aguda. No es lo más frecuente, ni va a pasar en cualquier persona con epilepsia que de pronto convulsiona, sino en aquellos pacientes con estatus. Es decir, estas crisis recurrentes o crisis continuas de más de 30 minutos. Ahora un paréntesis. Los estatus pueden ser estatus convulsivo, estatus refractario, es decir, que después de 1 hora el paciente siga convulsionando, o estatus suprarrefractario, que es decir, aquel paciente que después de 24 horas sigue en crisis continua. En las personas que más de 24 horas convulsionan sin parar, sí pasa, de manera poco frecuente, pero pasa y deben de saberlo, hay que descartar enfermedades autoinmunes como la encefalitis autoinmune, que ya no solamente requiere el uso de anticonvulsivantes, de sedantes, de anestésicos, sino también de inmunoterapia como rituximab. Estamos hablando de casos extremos, pero deben ustedes saber que eso ocurre. Bueno, esto solamente como para reafirmar lo que habíamos comentado, el poder utilizar prolactina para saber si es una crisis o no es una crisis. En 2 tipos de convulsiones no se eleva la prolactina, que son las ausencias y las mioclonías. También ahí está la punción lumbar cuando la hacemos en fiebre en sospecha de hemorragia subaracnoidea. Y bueno, lo otro es que en imágenes tenemos tomografía, que es lo más frecuente, sobre todo en primeras crisis, y la resonancia en los pacientes en los que necesitamos ya hacer una evaluación de epilepsia como tal. Ahora sí voy a hacer una explicación un poquito más amplia del electroencefalograma para que un poco tengan la idea de cómo se hace la lectura. Por supuesto, esto simplemente es una visión bastante general, pero la intención es que ustedes puedan darse cuenta que no es un estudio difícil de interpretar, que por supuesto requiere técnica y requiere una metodología, pero que es importante que aterricemos un poco este tipo de procedimientos diagnósticos a hacerlo un poco más frecuente. Yo, aunque tal vez estos comentarios que yo les hago, tal vez colegas no lo pueden ver de una manera muy amigable, yo siempre he creído que las ciencias neurológicas en general siempre son desde los años iniciales mostrados como algo complicado, algo difícil, siempre se utilizan términos complejos, como que solamente unas cuantas personas lo pueden comprender o lo deberían de saber después de muchísimo estudio. Entonces yo más bien creo que debemos de hacer sencilla la información para que cada vez existan más personas interesadas en las neurociencias. Vamos al tema de la electroencefalografía. En relación a la epilepsia, es el método más sensible, puede demostrar la evolución paralela a la evolución funcional, es decir, lo que yo veo físicamente en el paciente versus lo que yo estoy viendo en el registro electroencefalográfico. Las descargas periódicas indican epilepsia más difícil de controlar o de peor pronóstico, es decir, que en los periodos, incluso en los que no veo visualmente una crisis, sigo viendo descargas, ese paciente probablemente es de más difícil control. Y cuando yo lo encuentro al paciente en un estado postictal, probablemente ya no vamos a encontrar ni las puntas, ni las polipuntas, ni las puntas ondas lentas, sino que a lo mejor vamos a encontrar un enlentecimiento en el electroencefalograma. Bien. Entonces, ¿dónde se colocan los electrodos en el encéfalo o en el cráneo, en este caso, en el cuero cabelludo, para poder hacer el registro? Se utiliza que es un sistema internacional que se llama 10-20. Se llama 10-20 porque de alguna forma divide al cráneo en 10% en la parte anterior, 10% en la parte posterior, y el resto 20, 20, 20 y 20%. ¿Ya? Y así se divide tanto en el plano longitudinal como en el plano transversal. De allí, todo lo que va en la línea media en relación a la parte anterior es el nacio y en la parte posterior es el íneo. Trazando una línea recta, en la parte central tenemos las letras Z. Z
de 0. Para que ustedes lo relacionen, este es el centro. Y la Z es de 0, es como que este fuera el 0. F, C y P, frontal, central y parietal. Y luego tenemos al lado derecho, porque esto es como ver a un individuo con la nariz hacia adelante y la parte del occipital hacia atrás y que yo lo estoy mirando desde arriba, ¿verdad? Entonces, así, de esa manera, tenemos que hacia el lado derecho tenemos los números pares, hacia el lado izquierdo tenemos los números impares. Las letras me indican cuál es el lóbulo, ¿no? Tenemos F de frontal, T de temporal, acá están las otras T, de la parte temporal posterior, O de occipital, P de parietal en la parte posterior, cercano al occipital, y C en la parte central o coronal, ¿no? Como si fuera una diadema. Como si fuera una diadema en la parte coronal. Esto no lo vamos a aprender solamente porque en este momento yo se los estoy explicando. Esto habrá que tomar tiempo en el caso de que lo quieran aprender, pero no es nada complejo realmente. Pero por lo menos la intención es que ustedes vean cuál es la distribución. Entonces, luego de esto tenemos que identificar cuáles son las ondas. Como yo les había indicado, entre línea vertical y línea vertical, eso es 1 segundo. Y las ondas que están entre esos segundos se llaman ciclos por segundo. Entonces, en el alfa voy a tener de 8 a 14 ciclos por segundo, o de 8 a 13, digamos, ciclos por segundo. El beta, de 14 a 30 ciclos por segundo. Teta, de 4 a 7 ciclos por segundo, y delta hasta 4 ciclos por segundo. Vuelvo a indicar. Delta hasta 4 ciclos por segundo, teta de 4 a 8 ciclos por segundo o a 7,99 ciclos por segundo, alfa de 8 a 13 y beta de 14 a 30. Entonces vamos a ver un ejemplo para de acuerdo a eso nosotros poder interpretar. Entonces, por ejemplo, si sabemos que esta es una línea vertical y otra línea vertical, sé que aquí hay 1 segundo. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 ciclos por segundo. ¿Cuál sería? ¿Alfa, beta, teta o delta? Alfa. Alfa. Entonces ese es un ritmo alfa, que creo que el que contamos era un ritmo alfa. Veamos hacia el otro lado. P3 o 1. Vámonos más hacia atrás. P3 o 1. P3, P3 o 1 o 1. Entonces, de aquí a acá estamos viendo un ritmo alfa de 10 ciclos por segundo. ¿Se ven cómo comenzamos a localizar un poquito? Vamos con otro ejemplo. Vamos ahora con este. No, vamos a otro. Acá, vamos a este. Vamos a ver. Vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4. Y si queremos ser generosos, 5. 5 ciclos por segundo. Veamos dónde está P8. Vámonos hacia atrás. 5 ciclos por segundo. ¿Qué ritmo será? Teta. 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 Y decía que estaba en P8, aquí no es porque es otro electrodo, pero sabemos que es parietal derecho. ¿Verdad? Algo pasa con... no, sí, estamos con número límite, estamos con tiempo ilimitado. Perfecto. Igual, veamos, por ejemplo, acá. Ya. Veamos aquí. 1, 2, 3 ciclos por segundo. ¿Qué ritmo será?
Delta. Delta. Uy, me olvidé de ver dónde era. Delta, y aquí dice P4 o 2, P3 o 1. P4 o 2, P3 o 1. Entonces yo puedo decir que en ese registro había un ritmo delta en las áreas parietales y occipitales, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Sí? ¿Sí ven más o menos cómo se va construyendo la información en el electroencefalograma? Entonces, de allí, ¿qué podemos decir de aquí? Tal vez podríamos decir que todo empieza con un ritmo delta, hay un ritmo delta en área parietal, posterior y occipital, pero también vemos que lo mismo ocurre en temporal derecho y temporal izquierdo, es decir, que parecería que en las áreas posteriores primero hay un enlentecimiento. ¿Por qué es enlentecimiento? Porque son menos ondas. Un enlentecimiento bilateral previo a una descarga generalizada de punta onda lenta en todo el registro. Es decir, que comienza parcial con generalización secundaria. Analicemos lo que yo acabo de decir. Empieza parcial, porque no está en todo el registro, en lugares puntuales. Y luego hay una generalización secundaria porque está en todo el registro electroencefalográfico estos complejos de punta, onda lenta, generalizado. ¿Sí? Más o menos cómo se hace el registro, una revisión de un electroencefalograma. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? No. Bueno, ¿y qué estamos viendo allí? Más o menos. Estamos viendo complejos de punta onda lenta generalizados y luego pasa a un ritmo que podríamos decir, son unas ondas chiquitas, no se ve con claridad, pero aquí parecería que hay una línea horizontal, una línea vertical, más una línea vertical. Vamos a tratar de contar porque están muy chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tal vez 10, 11, 12, 13, 14, digamos, con un poco de generosidad. Entonces, comenzamos con un ritmo, una punta onda lenta generalizado y luego un ritmo, ¿qué ritmo? De 14. Beta. A un ritmo beta generalizado. ¿Ya? En general, el ritmo alfa es el ritmo de estar despierto. El individuo que está con los ojos abiertos, despierto y está conectado con su medio externo, es alfa. El ritmo beta es más bien un ritmo que es de somnolencia. Puede ser que después de una crisis el paciente entró en un estado de somnolencia, por eso pasó al beta. ¿Sí? El ritmo teta es un ritmo de enlentecimiento del registro, y el ritmo delta pues prácticamente ya es un ritmo que a veces nos indica encefalopatía cuando es de tipo generalizado todo el registro, ¿no? Porque ya es un enlentecimiento mucho mayor. Bien. Aquí también podemos observar descargas que son focales en F8, SP2, SP2T8, y ustedes noten que aquí hay, como ya les habíamos indicado en este mismo ejemplo, en las diapositivas previas, un complejo de polipuntas que es focal. Esto está representando a una crisis focal en el lado derecho. Y acá una crisis generalizada con complejo punta onda lenta. Parecería que pasa de un ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos que de un ritmo alfa a una descarga de complejos punta onda lenta generalizado. ¿Ya? Entonces, eso es como para poder tener una idea
de cómo se hace la revisión de un electroencefalograma y más o menos poder identificar ritmo alfa, beta, teta, delta, un poco la distribución de los electrodos en el encéfalo, saber más o menos de qué representan cada ritmo, y cuando nos referimos específicamente a epilepsia nos referimos a puntas, polipuntas y punta onda lenta generalizada o punta onda lenta focal. Esos son los ritmos de epilepsia. Bien, pasemos al tema del tratamiento. Voy a saltarme la parte de la fisiopatología para simplemente indicar primero que una de las cosas que tenemos que tratar de lograr con de manera farmacológica es mantener este equilibrio entre el GABA y el glutamato. El GABA es inhibitorio, inhibe las crisis, por lo tanto, si inhibe, tenemos que tratar de subirlo. Y el glutamato es estimulante de crisis. Por lo tanto, para que no se den las crisis, tenemos que disminuirlo. ¿Ya? Entonces, ese es un efecto antiepileptogénico que pudiéramos tratar de conseguir. Y aquí están en la parte superior los 5 targets donde deben de actuar los anticonvulsivantes para evitar las crisis. Deben de actuar bloqueando el sodio, bloqueando el calcio, bloqueando el potasio o modulándolo, potenciando el GABA y disminuyendo el ácido glutámico o el glutamato. Y por otro lado, nosotros vamos a tener acá otros, déjenme mover algo, ver aquí, esto me está molestando un poquito. Tenemos en la parte vertical los anticonvulsivantes, tenemos carbamazepina, levetiracetam, lamotrigina, oxcarba, fenitoína, en fin, ¿okay? Muchos anticonvulsivantes. Pero ¿qué es lo que quiero mostrarles en este gráfico? Por ejemplo, si yo tengo carbamazepina que bloquea el sodio y yo le agrego fenitoína, que también bloquea el sodio, que bloquea el calcio y que potencia el GABA, pero que básicamente su mayor acción es también de bloquear sodio, no parecería ser una buena opción mezclarlos. ¿Por qué? Porque están actuando sobre el mismo sitio de acción. Es mejor mezclar o agregar o usar como coadyuvante un fármaco que bloquee targets diferentes. Les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, yo aquí tengo un levetiracetam, que de acuerdo a su mecanismo de acción, teóricamente, bloquea el calcio, bloquea el potasio, bloquea el GABA, bloquea el ácido glutámico o potencia el GABA, perdón, y antagoniza el ácido glutámico. Entonces, ¿cuál sería lo adecuado para combinar? ¿Qué es lo que le falta al levetiracetam para que yo pueda bloquear los 5 posibles mecanismos de generación de crisis? ¿Qué tipo de fármaco yo debería de buscar? Uno que actúe ¿en dónde? En el canal de sodio. Claro, exactamente. Bloqueando el canal de sodio. Entonces ahí tenemos algunas alternativas. Tenemos la carbamazepina. Tenemos la lamotrigina, tenemos la fenitoína, y obviamente la elección de qué es lo que vamos a utilizar depende no solamente del mecanismo de acción, sino, recuerden, del tipo de crisis, de si el paciente es insuficiente renal o es insuficiente hepático o tiene alguna otra condición o es alérgico a algún fármaco. Entonces allí individualizamos el uso. Pero con respecto a cómo vamos a elegir el anticonvulsivante en relación al mecanismo de acción, es más o menos esa la lógica que deberíamos de utilizar para poder hacer una elección racional. Por lo menos teóricamente tendría que irnos muy bien, ¿no? De la teoría y la práctica a veces hay algunas diferencias. Sin embargo, siempre es importante tomar las decisiones basados en un concepto teórico, ¿no? Para que sea... Disculpe, y de los fármacos que están ahí, ¿cuál es más caro? El más caro es el levetiracetam. Es el más caro. El levetiracetam y la lamotrigina son los 2 fármacos más caros.
¿Ya? Así, por ejemplo, pongamos otro ejemplo de los mismos. Por ejemplo, el ácido valproico. El ácido valproico, miren ustedes, bloquea el sodio, en el calcio, también actúa sobre el GABA y sobre el ácido glutámico. ¿Qué le falta al ácido valproico? ¿Dónde tendríamos que bloquear? Los canales de calcio. No, porque acá también ya está bloqueado. Mire, este es el ácido valproico. Ya, es lo de potasio. El del potasio. Entonces aquí buscamos que el potasio, oxcarbazepina, levetiracetam. Entonces ahí tendríamos de forma racional cómo lo vamos a combinar de una manera racional, ¿no? Desde el punto de vista de los mecanismos de acción, que no es el único punto de vista, sino que tenemos que considerar otros aspectos. Las cruces significa cuánto va a actuar el fármaco. Así es, cuánto bloquea el canal, ¿no? Algunos tienen más potencia sobre los canales de sodio, menos potencia sobre los de calcio, ninguna sobre los de potasio y así. Y así dependiendo de cada uno de los fármacos, ¿no? Entonces, otro ejemplo de cómo elegir el anticonvulsivante, y esto sí es importante, con respecto al paciente con enfermedad renal crónica. Existen fármacos anticonvulsivantes que son eliminados por vía renal. 2 específicamente, topiramato, lamotrigina, ANO3 y levetiracetam. Topiramato, lamotrigina y levetiracetam. Entonces, adicional a esos, pregabalina y gabapentina. Pregabalina y gabapentina. Esos son los fármacos que se eliminan, tienen eliminación renal más intensa y por lo tanto en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que no estén en diálisis, vamos a abstenernos de usarlo o vamos a usarlo con cuidado, siempre viendo la depuración de creatinina en orina. El clearance de creatinina para no usar una dosis que pueda perjudicar más la enfermedad renal crónica. Ahora otro escenario. Los pacientes con hepatopatía crónica. Los pacientes que tienen hepatopatía crónica no forman adecuadamente la albúmina. Y los fármacos antiguos, ácido valproico, fenitoína, ácido valproico y carbamazepina, los 3. Esos 3 van a tener que unirse a las proteínas para poder actuar. Y también cuando se van a metabolizar, se metabolizan a nivel hepático utilizando la vía metabólica del del citocromo P450. Por lo tanto, esos 3 fármacos deberíamos de abstenernos de usar en pacientes con hepatopatía crónica y más bien utilizamos los otros que se eliminan por el riñón, porque esos no van a tener necesidad de unirse a la albúmina. Entonces, les estoy dando otros elementos que tenemos que considerar al momento de elegir un anticonvulsivante. Entonces, ahí ya con eso tenemos algunas cosas que nos pueden servir para poder tomar una decisión. Ahora, vamos a revisar 3 tratamientos. El tratamiento de la crisis, el tratamiento del estatus y más o menos algunos lineamientos de lo que hacemos con los pacientes que ya tenemos que tratarlos y que tienen epilepsia. Es decir, el paciente de la consulta externa. El paciente primero de la crisis convulsiva. Ya algo habíamos mencionado de qué no hacer. Evitar la mordedura de lengua y otros daños por sacudidas de los miembros superiores o inferiores, pero no se debe de hacer colocar algo dentro de la boca, así sea un pañuelo, la mano, el bajalengua, una cuchara, eso no debe de hacerse. Lo que debe de hacerse es aflojar la ropa apretada, colocar a la persona en el suelo, dejar descansar la cabeza de la persona, si es posible, colocar algo para que en el momento en el que se estuviera teniendo movimientos clónicos no se genere un trauma de cráneo. Se pone la persona en decúbito lateral porque también pudiera vomitar y de esa manera evitamos broncoespasmo. Alguien más toma el tiempo
y vemos pues si esto se autolimita o si no se convierte en un estatus. Exactamente lo mismo que les acabo de indicar en otro gráfico. Y adicional a eso, pues en esta otra diapositiva también ya resalta el que hay que tomar el tiempo y que si dura más de 5 minutos o se presenta otra convulsión, hay que buscar un tratamiento ya en una sala de urgencias. Entonces, ¿qué hacer? Autolimitados. Se autolimitan, acompañamiento, luego de que pase la crisis, tomar los signos vitales y acompañar al paciente hasta que se recupere, hasta que salga de su estado post-ictal. Ahora, ¿qué hacer en un estatus? En un estatus o en una crisis que se está prolongando, más que en un estatus. En una crisis que ya se está prolongando, pues vamos en los primeros 5 minutos, que es la fase de estabilización. Esto ya es en una sala de urgencias, el ABCD. Vamos a tratar de ver que la vía aérea esté despejada, si el paciente está respirando espontáneamente o no, si está presente la circulación, tomar los signos vitales, etcétera. Si fuera posible hacer un examen neurológico, sin embargo, cuando el paciente está convulsionando o está en un estado posictal, pues todos los signos neurológicos que vayamos a encontrar que sean anormales, a veces pues tendríamos que esperar que el paciente cese la crisis para poder hacer un análisis un poco más adecuado. En ese momento, poder colocar una cánula de oxígeno, una máscara de oxígeno, en caso de ser necesario, cuando el paciente sature menos de 95%. Si con hasta 5 litros el paciente recupera la saturación de más del 95%, con una bigotera o cánula de oxígeno es suficiente. Si el paciente necesita mucho más de 5 litros, 6, 7, 8, para recuperar la saturación del 95%, necesitamos una máscara. Si el paciente está ya con un deterioro de la conciencia tal que ya pasó su periodo, entre comillas, posictal y no se recupera, tiene un Glasgow menor a 8, ya debería de ir a intubación endotraqueal. Pero aquí hay que tener una precaución. Cuidado, van a intubar a un paciente que esté en un estado posictal y que se va a recuperar, porque a veces nos preocupamos mucho, nos apuramos y está el paciente en estado posictal y como en un estado posictal a veces el paciente está cianótico, a veces parece que no está teniendo respiración espontánea, pues procedemos a intubarlo, a veces necesariamente. Entonces, tenemos que tener la precaución de hacer ese análisis rápido antes de tomar una decisión. Lo siguiente es cómo se va a tomar la glucosa capilar. En el caso de que tuviera hipoglicemia, se tiene que administrar glucosa. ¿Cuánta glucosa? 25 gramos de glucosa para poder recuperar la hipoglicemia. ¿De qué forma se la puede administrar? En dextrosa al 5, al 10 o al 50%. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la cantidad de volumen que el paciente vaya a tolerar de volumen intravascular. También pudiera en algunos adultos, sobre todo aquellos adultos en los que se sospeche que han estado con una ingesta alcohólica, administrar tiamina. Al mismo tiempo, nosotros vamos a necesitar colocar una vía periférica, y en el momento que colocamos la vía periférica también se pueden tomar los exámenes de laboratorio que ya se mencionó, electrolitos hematológicos, toxicológicos y niveles de las drogas anticonvulsivantes en el caso de que sea una persona con epilepsia y que ya sea conocido como tal. Si la crisis no está cediendo, lo que no se autolimita, vamos a utilizar benzodiazepinas. A propósito de que alguno de sus compañeros hizo la pregunta en relación a esto, y aquí están las benzodiazepinas que vamos a usar: midazolam, lorazepam o diazepam. Nosotros en el país tenemos disponible midazolam y diazepam, no tenemos disponible lorazepam en ampolla. Estas benzodiazepinas se pueden utilizar endovenosas, intramusculares, y en niños se pueden utilizar intranasales o intrarrectales también, en el caso de que sean niños. Aquí están algunas opciones
Por ejemplo, tenemos fenobarbital, 15 miligramos por kilo por dosis en una sola dosis con un nivel de evidencia A, o diazepam rectal de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo, o intranasal, midazolam, tanto el anterior del diazepam rectal como el midazolam intranasal tienen un nivel de evidencia B. También el midazolam se lo puede utilizar en los carrillos. Uno abre la boca y entre la pared interna y la encía, allí se puede administrar este midazolam porque ahí existe una absorción bastante importante de los medicamentos. Simplemente son opciones. Recuerden que en el momento de la crisis a veces no es fácil colocar una vía periférica por los movimientos clónicos, porque a veces también perdemos un poco la calma, a veces nos encontramos con personal que no esté adecuadamente entrenado. Entonces el parar esta crisis, así sea por unos minutos, nos puede permitir tener un abordaje de una vía venosa periférica, por ejemplo. ¿Qué hacemos luego de esto? Luego de esto ya utilizamos los anticonvulsivantes para evitar la recurrencia de la crisis. Podemos utilizar fenitoína, ácido valproico o levetiracetam. Fenitoína a 10 miligramos por kilo, a 20 miligramos por kilo en una sola dosis. Ácido valproico, 40 miligramos por kilo en una sola dosis. Tanto la fenitoína como el ácido valproico deben ser administrados en una infusión que debe de durar entre 20 minutos y 40 minutos. No tan rápido porque pueden causar flebitis y también porque tienen algunos impactos a nivel del aparato circulatorio, pueden generar hipotensión también, o incluso a veces también taquicardia. Entonces tiene que ser pasado lentamente. De todos estos medicamentos, el levetiracetam es el que no es tan irritante de los vasos sanguíneos. Se pueden utilizar 60 miligramos por kilo también en una sola dosis, y también la otra opción es el fenobarbital. Esto en cuanto a anticonvulsivantes endovenosos. De persistir la crisis, podemos optar por volver a repetir una segunda línea de anticonvulsivantes, es decir, podemos volver a repetir estos mismos anticonvulsivantes, o ya pudiéramos directamente pasar al uso de otros fármacos como el midazolam también, pero en infusión, o propofol en infusión, o pues ya pasar a tiopental, fenobarbital en caso de que se prolongue la crisis. O sea, aquí está un poco para hacer un poco más gráfico y no con tantas palabras, de 0 a 5, ABCD, acceso venoso, hemoglobinotest y laboratorio. Utilizamos la primera línea, benzodiazepinas, midazolam, lorazepam o diazepam. Podemos utilizar luego la segunda línea, fenitoína, ácido valproico o levetiracetam. Podemos repetir la tercera línea de los mismos anticonvulsivantes o directamente pasar de la segunda a la cuarta utilizando midazolam en infusión continua ya, propofol, tiopental, fenobarbital o ketamina. Estos ya son sedantes y anestésicos, y cuando ya pasamos a esta cuarta línea es inevitable intubación endotraqueal y conexión a ventilación mecánica asistida de este paciente. Bien, cuando existe un estatus es cuando ya persiste por más de 30 minutos o cuando hay 2 o más crisis sin recuperación de la conciencia entre crisis. Ahí ya se lo considera estatus. No toda crisis es un estatus. Un estatus es cuando es prolongado, cuando es más largo. Una crisis es la crisis que se autolimita. ¿Ya? Un poco la intención del gráfico es mostrar que cuanto más rápido se controla la crisis, es más fácil, no va a necesitar sumar y sumar y sumar medicamentos. Pero cuando se nos demora desde el principio el control, cada vez se hace más complicado parar esta crisis. Bien. Ahora, este es otro escenario. Ya vimos qué hacer en una crisis, qué hacer más o menos en un estatus y qué hacer
en el paciente ya con epilepsia. Ya salió de la sala de urgencia, ya sabemos que tuvo 2 crisis en un periodo mayor a 24 horas, entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos. Este ya no es el escenario de la urgencia, este es el escenario de la consulta externa. ¿Fue una crisis? ¿Esto es epilepsia? ¿Qué tipo de crisis tuvo? ¿Parciales o generalizadas? ¿Este paciente es parte de un síndrome epiléptico? Recuerden que hay como 40 síndromes epilépticos. Entonces, ¿este paciente es parte de un síndrome, tiene un síndrome epiléptico o solamente es epilepsia y no es en el contexto del síndrome? ¿Es una primera crisis realmente o no? Porque cuando existe una primera crisis, solo una crisis, y el electroencefalograma es normal y la resonancia es normal, se puede optar por no dar tratamiento, porque el 40% de las primeras crisis nunca más se vuelven a repetir. Entonces, eso va a depender un poco del criterio y de las condiciones de cada situación. Les pongo un ejemplo. Imaginémonos que es un adulto mayor que se encuentra en su habitación porque ya tiene limitación funcional y permanece en cama de las 24 horas, pues digamos que 16. Y solamente sale un momentito, lo llevan al desayuno, lo sacan al sol, o qué sé yo. Y una persona con una limitación importante, que de pronto convulsiona. Una primera crisis. Obviamente se le hace por lo menos una tomografía y un electroencefalograma. Imaginémonos que el electroencefalograma salió normal y la tomografía, salvo la atrofia córtico-subcortical propia de su edad con dilatación ventricular, no encontremos tumores, no encontramos nada más. A ese paciente, en el contexto en el que les estoy comentando, ¿le vamos a dar un anticonvulsivante? Si decimos que sí, estamos haciendo lo correcto. Si decimos que no, también estamos haciendo lo correcto, porque está considerado una primera crisis y tiene los 2 estudios complementarios normales. Y es un paciente que no tiene mayor riesgo. Está en su cama, está con sus cuidados y vamos a tener tal vez una mayor posibilidad de observación. Otro escenario, primera crisis. Un paciente que conduce una moto para ir a su trabajo. Voy a correr el riesgo de que se le presente otra crisis y que de pronto en el transcurso de su camino hacia su trabajo o en su vida, entonces probablemente el contexto cambia y no vamos a correr ese riesgo. Tampoco vamos a hacer que, incluso si sale algún examen anormal, probablemente le vamos a decir que no puede conducir moto, ¿no? Entonces siempre las decisiones, no estandaricen sus decisiones, debemos de conocer los lineamientos y luego irnos al contexto individual de cada paciente. Bien, lo siguiente, ¿es una crisis aguda provocada? ¿Fue algo que lo hizo convulsionar, tuvo hipoglicemia, hiponatremia, la urea subió, etcétera? ¿O es una crisis no provocada? Luego, ¿hay algún parámetro bioquímico alterado? ¿Hay alguna lesión en la estructura? ¿Cómo salió el electroencefalograma? ¿Normal o anormal? Y luego nos cuestionamos, ¿le damos o no le damos tratamiento? Pues más o menos esas son las preguntas que nos hacemos antes de decir, bueno, este va a ser el camino con esta persona. Luego, siempre tratemos de elegir monoterapia, o sea, de inicio un solo anticonvulsivante, dependiendo del tipo de crisis. Luego, si necesitamos agregar, seamos lo más racionales posibles al momento de sumar otro anticonvulsivante. Ya les di previamente algunos lineamientos en relación a esto. ¿Ya? Y aquí hay unas sugerencias. No es que así tiene que ser, pues son algunas sugerencias. Si es una epilepsia en adultos, podríamos empezar con ácido valproico. Si es epilepsia, sobre todo generalizada. Recuerden que el ácido valproico bloqueaba algunos targets y dejaba solamente libre por ahí el potasio, ¿no? Pero bloqueaba más o menos la mayoría. Pero podríamos empezar con cualquiera de crisis generalizadas. Ácido valproico sería una opción, la motrigina una opción, fenitoína es una opción, un fármaco antiguo, pero todavía bastante efectivo. Si son ausencias, la motrigina, ácido valproico, etosuximida. Solo son sugerencias. Pero en crisis parciales sí tenemos que tener un poco más la consideración de utilizar carbamazepina, oxcarbazepina o la motrigina. Estas son opciones como damos el primer paso.
¿Qué es lo primero que hacer? De pronto ustedes tienen la experiencia en la medicatura rural de diagnosticar epilepsia y hasta que llegue al médico especialista derivado o el paciente, pues si no cuenta con la posibilidad de ir particularmente a ser atendido, pues ustedes o algún médico puede sugerir el inicio hasta que lo vea algún especialista y tiene que ser un inicio que tal vez le permita más seguridad en el control de estas crisis. Aquí hay algunos anticonvulsivantes de primera línea, otros anticonvulsivantes de segunda línea. Ya comentamos algunas consideraciones de cada uno. Pero sí recordar lo del principio de esta presentación, que el 70% de los pacientes que son adecuadamente tratados pueden vivir con epilepsia y estar prácticamente haciendo una vida completamente normal y casi que en ausencia de crisis. Una consideración especial, las mujeres que toman anticonvulsivantes que se encuentran en edad fértil y que requieran embarazar. Lo pueden hacer siempre y cuando no sea un accidente, sino que sea una planificación de su embarazo. Sobre todo en qué casos, en los casos en los que se utilice ácido valproico y carbamazepina. ¿Qué se hace? Se hacen algunas cosas, se disminuyen las dosis de los anticonvulsivantes siempre y cuando el estado clínico lo permita y el electroencefalograma también lo permita. Se pueden también hacer cambios a anticonvulsivantes, por ejemplo, la motrigina, que es considerado un anticonvulsivante con ninguno o muy poco efecto teratogénico. Y se hace la profilaxis de utilizar ácido fólico 5 miligramos muchos meses antes del embarazo y durante el primer trimestre como mínimo. ¿Cuál es el efecto nocivo que hace el anticonvulsivante en la formación del feto o del producto? Es que evita el cierre completo del tubo neural. Y pudieran, obviamente recuerden que el tubo neural es donde se forma el sistema nervioso y pudieran haber algún tipo de alteraciones estructurales por esta falta de cierre en el tubo neural. ¿Ya? ¿Siempre van a tener malformaciones los pacientes que utilizan ácido valproico y que embarazan? No. Pero si ya conocemos que tenemos este riesgo, es preferible trabajar en función de este riesgo y minimizar esta posibilidad. ¿Claro? Lo siguiente, y ya creo que esto es para finalizar, son los pacientes con epilepsia refractaria. Por suerte, solamente de todos los pacientes con epilepsia, entre el 10, máximo el 15% de la totalidad de pacientes entrarán en este grupo de epilepsia refractaria y para ser considerados como tal deben de haber por lo menos 2 cursos de monoterapia adecuadamente elegidos, que tuvieron que por lo menos haber pasado 2 combinaciones y no haber parado las crisis. Tenemos que haber utilizado dosis máxima de los anticonvulsivantes antes de considerarlo refractario y también que los niveles séricos de los medicamentos que se están utilizando sean a un nivel correcto, ¿no? Si cumplimos con todos estos parámetros, el paciente sigue convulsionando, entonces puede entrar en el contexto de epilepsia refractaria. El abordaje de la epilepsia refractaria requiere un equipo multidisciplinario donde se le realizan todos estos estudios que yo simplemente les voy a mencionar: la historia clínica, el electroencefalograma, la resonancia simple con contraste y angioresonancia, ya la habíamos mencionado, una polisomnografía, porque acuérdense que tendríamos que descartar estas epilepsias durante el sueño. Vimos algunos ejemplos de esto, el video electroencefalograma y evaluación neuropsicológica y psiquiátrica. Haciendo todo esto, nos quedamos con 3 caminos. ¿Es una pseudocrisis? Hay que derivarlo a psiquiatría porque requiere tratamiento. Es un foco único y es epilepsia refractaria, probablemente irá a cirugía de resección. ¿Tiene focos múltiples? Este paciente pues puede ir a callosotomía o puede ir a estimulador del nervio vago.
que son las alternativas quirúrgicas. Eso es una malla de electrodos que se colocan sobre el encéfalo para hacer registros intraoperatorios del electroencefalograma y poder localizar de una manera adecuada el sitio de lesión y poder ver si es que este sitio de lesión no va a interferir con las funciones tanto motoras como sensitivas o funciones importantes. Y obviamente si eso es así, no se puede resecar, pero existen áreas que se llaman áreas no elocuentes, es decir, que no tienen funciones tan importantes, tan evidentes, que sirven como áreas de conexión, entonces allí sí pudieran haberse resecciones. Aquí son algunos ejemplos de todas las posibilidades quirúrgicas que se puedan dar. Miren, aquí hay una... observamos allí una amigdalectomía con hipocampectomía selectiva, hemisferectomía funcional, cada vez hay menos, son cosas que se han hecho. Esto cada vez se está utilizando más, que son las transecciones subpiales múltiples, que es como rayar la corteza para evitar que exista esta propagación en sitios específicos. Puede haber una epilepsia del lóbulo temporal. Pueden haber lobectomías aisladas, cada vez hay menos afortunadamente. Pueden haber multilobectomías, y esta es la callosotomía, aquí está el cuerpo calloso, y lo que se hace es hacer una lesión de los 2/3 del total del cuerpo calloso para que evite la propagación al otro hemisferio y de alguna forma se limite el que se generalicen las crisis. Eso es más o menos un ejemplo de lo que sería una resección. Recuerden que hoy les comentaba sobre la epilepsia del lóbulo temporal. Aquí sería más o menos el sitio donde sería el abordaje quirúrgico. Esto pues una vez que ya se abre piel y se realiza ya se quiere hacer la craneotomía, y se hace la craneotomía y ya vemos el tejido. Luego lo que debería de verse en la resonancia corte coronal, en FLAIR, vemos el hipocampo más chiquito. Este es el hipocampo que debe de retirarse, y luego sería más o menos el control ya postquirúrgico, como se debería de haber. Miren que en el círculo rojo ya no se encuentra el hipocampo chiquito, y esa sería la hipocampectomía. No. Este es otro procedimiento, que es la colocación de estos dispositivos que son como marcapasos. Se fabricaron desde los más grandes, medianos y ahora los más chiquitos, y ahora hay los más pequeños que son los estimuladores del nervio vago. Se colocan en un bolsillo subcutáneo, se conectan como se observa aquí en el cuello, sobre todo en el lado izquierdo, en el nervio vago izquierdo, y tienen un ancla, ¿sí? Un ancla, como aquí se lo observa, y va conectado a este dispositivo que es que es previamente programado. Va a estar encendido 30 segundos y va a estar apagado 5 minutos a unos miliamperes constantes que se van incrementando progresivamente para generar un efecto de neuromodulación y tratar de disminuir las crisis convulsivas en estos pacientes con epilepsia refractaria. Tienen también otra bondad de estos equipos, es que poseen un magneto, que es a manera de reloj, que al colocarse sobre el equipo se enciende, es decir, genera una descarga y puede bloquear la crisis. Funciona sobre todo en aquellos pacientes que tienen aura y que tienen la posibilidad de hacer esta neuromodulación. Bien, hasta aquí llegaríamos con el tema de epilepsia. No sé si ustedes tienen hasta el momento alguna pregunta para podérselas aclarar. Y bueno, eso sería por el momento todo el tema. Entonces espero un momento que ustedes me indiquen si tienen alguna duda, alguna pregunta que realizar para poderles aclarar el tema. Dígame, señor Pinarbot. Doctora, ¿aquí en el Ecuador existe alguna guía específica para los casos de crisis convulsival y epilepsia?
Sí, o sea, no existe una guía del Ministerio de Salud Pública. Se la hace basada en las guías internacionales y cada hospital pues posee sus algoritmos de tratamiento. En la seguridad social tenemos la clínica de epilepsia, se maneja en los 3 hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca, y tenemos pacientes con estimuladores de nervio vago, algunos que también están con resecciones, con hipocampectomías. Entonces no hay una guía del MSP, pero hay guías, hay algoritmos de tratamiento individuales por hospital. Gracias. Señorita López. Sí, a ver, hay algunas cosas. Primero, se lo coloca en el nervio vago del lado izquierdo y no en el derecho, porque el derecho tiene alguna conexión con el marcapasos, con la autonomía de la frecuencia cardíaca. Entonces, para evitar que se den arritmias, se lo coloca en el nervio vago izquierdo. Eso por un lado. Por otra parte, los estimuladores de nervio vago no pueden ser expuestos al resonador. Y también cuando el paciente se va de viaje, lleva un carnet porque no puede pasar por el magneto de los aeropuertos porque lo puede desactivar o lo puede alterar la programación, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, sí hay consideraciones en el momento en el que los pacientes tienen estos dispositivos colocados. Señorita Cuadra, Brittany. Doctora, una pregunta. En cuestión de la epilepsia refractaria, usted mencionaba un estudio que no recuerdo a nivel del cuerpo calloso, ¿no? Aquí en Ecuador se realiza. Sí, no, es un procedimiento que es la callosotomía, que se corta el cuerpo calloso. Sí, se lo realiza de manera privada y también de manera pública. Sobre todo se ven en hospitales pediátricos, quienes hacen neurocirugía pediátrica, porque es en ese grupo poblacional donde se hacen más callosotomías. A veces también se combinan los procedimientos. No es tan frecuente, pero hemos tenido pacientes pediátricos a quienes les ha realizado una callosotomía previa y que pues no ha logrado controlar completamente las crisis y luego han pasado a estimuladores vagales. También tenemos los otros ejemplos, que se empezó con un estimulador vagal que lamentablemente no terminó de controlar las crisis en el porcentaje esperado, porque no es que están libres de crisis, sino se controlan mejor. Y que luego tuvieron que pasar a un procedimiento de resección, en este caso callosotomía, para mejorar la calidad de la vida de los pacientes. Doctora, y en cuanto a costos por el lado privado, ¿cuánto? Son muy caros, o sea, realmente tanto desde el punto de vista privado es muy caro. Por eso habitualmente este tipo de dispositivos se los puede utilizar a nivel público, ¿no? Por los altos costos que tienen, tanto no solamente de la colocación, sino el dispositivo en sí, el procedimiento quirúrgico y el seguimiento, porque hay que hacer calibraciones del equipo, revisiones periódicas, cambios de batería, ¿no? Más o menos. Los cambios de batería son entre 5 o 6 años cada cambio de batería. Gracias. De nada. Bueno, creo que hasta aquí llegamos con este tema. Les agradezco a las personas que están presentes por el esfuerzo de haber